Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar meditando esta hora de la tarde en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. La llegada del día de Jehová. Ese es el tema esta hora de la tarde. La llegada del día de Jehová. Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: el advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La llegada del día de Jehová, ese es el tema esta hora de la tarde. Que sea el Espíritu de nuestro Dios hablándonos por medio de su palabra. Poderoso es el nombre del Señor. La llegada del día de Jehová. Y es que dice la palabra del Señor que cercano está el día de Jehová. Y aquí nos habla el profeta Malaquías. El profeta Malaquías nos habla en esta palabra que aquí viene el día ardiente como un horno. Usted sabe que un horno es caliente. Un horno no se compara a la calor que tal vez podemos estar pasando en los últimos tiempos. No se compara al calor que podemos estar sintiendo en estos momentos. Usted sabe que el fuego cuando arde, ese fuego quema. El problema es que hay un fuego que quema, pero que la persona no muere, porque el alma no muere, dice la palabra de nuestro Dios. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y estoy hablándole del lugar de condenación, del lugar de sufrimiento, del lugar de tormento. Estamos hablándole del infierno. Algo que hay sectas que no creen en el infierno, pero el infierno es real. El infierno no es un cuento. El infierno no es un invento. El infierno es algo real. Nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló del infierno. Y la palabra de Dios dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es que hay que temerle. El infierno es real. El infierno no es un cuento. El infierno no es un invento. El Señor hizo el infierno para el diablo y sus demonios. Pero como el diablo no se quiere condenar solo, el diablo induce al ser humano al pecado, induce al ser humano a lo malo. Porque el diablo no quiere condenarse solo. Porque el infierno solo es un lugar
de tormento, un lugar de sufrimiento, pero el lugar de condenación es el lago de fuego. Y dice Apocalipsis 20:15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los idólatras, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero por eso Dios alerta al hombre a través de la palabra, para que el ser humano pueda escapar de ese lugar de condenación, para que el ser humano pueda escapar de ese lugar de sufrimiento, para que el ser humano pueda escapar de ese lugar de tormento. Por eso este programa se llama Escapa por tu vida. Escapa del castigo eterno y escapen del lazo del diablo, dice la palabra del Señor, en el cual están cautivos la voluntad del diablo. Hay que escapar de los juicios que se aproximan a esta tierra. Viene juicio a la tierra cuando el Señor haya levantado su iglesia. Ya vemos las señales cómo se están cumpliendo en los últimos tiempos. Son cumplimientos de la palabra de nuestro Dios. Vemos lugares, vemos países donde suceden cosas que tal vez no están sucediendo en el lugar donde estamos nosotros, y la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cuántas señales se están viendo en los últimos tiempos? Se están viendo terremotos, se están viendo cuántos desastres naturales, inundaciones, cuántos desastres que se están viendo, señales que se están cumpliendo, bendito sea el Señor, y son principios de dolores, pero no son comparables al día grande de Jehová, donde el Señor enviará sus juicios a la tierra. Usted puede llegar a decir cómo es que un Dios de amor va a castigar. Usted sabe que el padre que no castiga a su hijo es porque no lo ama, es porque lo aborrece, según la palabra de Dios, que el que le tiene castigo a su hijo lo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Usted no crea que Dios es alcahueto, lo que pasa es que Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor está dando tiempo a la humanidad. El Señor está dando tiempo al ser humano para que busque la misericordia de Dios, para que pueda acercarse a Dios, para que pueda entregarle su vida al Señor. El Señor le está dando tiempo al ser humano, pero está cerca el día de Jehová, según la palabra de nuestro Dios. Solo son principios de dolores los que estamos viendo en los últimos tiempos. Tal vez usted en estos momentos, tal vez usted ha sentido fuerte las calores, ha sentido fuerte la temperatura, pero eso no es comparable al lugar de condenación, al lugar de sufrimiento, al lugar de tormento. Eso no es comparable a los juicios que se aproximan a la tierra. Y nosotros los seres humanos de ninguna manera estamos conformes. Si está lloviendo nos estamos quejando, si está haciendo mucho calor también no estamos conformes. Cuando tenemos el agua al cuello, ya no aguantamos tanta lluvia, pero Dios sigue hablando de diferentes maneras. Nos habla por los vientos, nos habla a través de cuántas señales que vemos en los últimos tiempos. Vemos cuántos terremotos se ven en otros países, vemos cómo hay desastres naturales, inundaciones en otros países, y nosotros tal vez no estamos pasando lo que otras personas están pasando en otros lugares, y ni aún así queremos entregarle nuestra vida al Señor. Pero el día de Jehová está cercano, dice la palabra de Dios. Y el profeta Malaquías está profetizando en esta palabra, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará raíz ni rama. Usted sabe que cuando alguien va a prenderle fuego a una parte donde va a sembrar, usted sabe que ahí son llamaradas, no queda ni raíz ni rama. Eso hará el Señor en aquel día. Los abrazará, no crea que para chiquitearlos, para cagotearlos, no. Dice que no les dejará raíz ni rama. Ese día está cercano, pero el hombre en su soberbia, pero el ser humano en su soberbia, la mujer en su soberbia, no quiere buscar a Dios, no quiere entregarse a Dios, no quiere que el Señor more en su corazón. El ser humano en su soberbia dice: el día que me muera, que el Señor me mande para donde me quiera mandar. ¿Cómo van a entender si me quiere mandar para el infierno, que me mande? El ser humano no sabe lo que dice, porque si experimentáramos ese lugar de sufrimiento, aunque sean unos 5 segundos, usted no diría esas palabras. No diría esas palabras de que el Señor me mande para donde Él diga, que me mande para el infierno. No diría esas palabras. Más bien el que está allá en el infierno, él deseara escuchar la palabra de nuevo para arrepentirse y entregarle su alma al Señor, pero ya es demasiado tarde. Pero más bien en la tierra, la religión más bien está, según supuestamente, haciéndole novenarios, haciéndole rezo de 40 días para ver si lo saca del purgatorio. Una doctrina que no es bíblica, una doctrina que no es bíblica, porque el que se murió sin Cristo, ese ya no hay remedio, ese ya no hay vuelta atrás, ese ya no hay esperanza. Esperanza hay para usted y para mí, que todavía estamos en vida en esta tierra. Pero ahí está la religión, haciéndole novenarios, haciéndole cabo de años, haciéndole 40 días de rezo al que se murió. Cuando la palabra de Dios dice que no debemos consultar con los muertos, no debemos consultar con los muertos. Si el único que está vivo, el único que resucitó entre los muertos es Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Pero ahí está la religión. Ahí está la religión consultando muertos. Es algo que es pecado ante los ojos de Dios. ¿Cómo va a creer que esa doctrina de sacarlo del purgatorio, si es que el purgatorio no hay, lo que hay es un infierno? Esa doctrina es diabólica, porque está consultando con los muertos. Algo que es pecado ante los ojos de Dios, consultar con los muertos. Pero qué engañada está la religión. Y más bien el que está en el infierno, él más bien está pidiendo por el familiar que no vaya a parar ahí también. Si usted lee la lectura del rico y Lázaro, más bien el rico está pidiendo misericordia por 5 hermanos que tenían en vida todavía en ese momento. Pero el Señor ahí, a su misericordia, no podía hacer nada en ese lugar de sufrimiento donde estaba. Ya no podía sacarlo de ahí. Esa había sido la decisión que había tomado el rico. Dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Porque el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, dice la palabra de Dios. El árbol que no da buen fruto será cortado. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Libro de Sofonías capítulo 1,
versículo 14. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 14, también como tema, el día de la ira de Jehová. Y en que el Señor está irado. Él está irado por cuanto pecado, por cuanto maldad. Y la maldad está llegando a la presencia de Dios, el pecado está llegando a la presencia de Dios. Si usted ve la palabra del Señor desde el principio, cuando Dios vio que la maldad se multiplicó sobre la faz de la tierra, Dios miró a un varón que era justo, temeroso de Dios, que era perfecto en sus caminos, y este varón era Noé. Dice que halló gracia ante los ojos de Dios, halló gracia ante los ojos del Señor. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin sobre todo ser, porque la tierra está llena de violencia, porque la tierra se ha corrompido. Y no estaba hablando de la tierra en sí, sino del ser humano. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Y dijo Jehová: raeré sobre la tierra los seres humanos que hay, porque está corrompida, porque está llena de violencia, y destruiré todo ser que habita sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: hazte un arca. Y en ese proceso de construcción, de construir esa arca, Noé fue un pregonero, bendito sea el Señor. Pero la gente no le creyó. Pero cuando vieron la cosa seria, que comenzó a llover y no paraba de llover, ellos tocaban el arca, pero ya el arca, la puerta se había cerrado. Así pasará en aquel día. El ser humano tocará la puerta, pero ya la puerta estará cerrada. Y esa puerta está abierta ahorita, bendito sea el Señor. Esa puerta está abierta. Solo Noé con su familia, 8 personas, se salvaron de ese juicio que Dios envió en el diluvio. Y vemos historias reales, la historia real de Lot, que vivía en unas ciudades depravadas, en unas ciudades corrompidas, llenas de cuanto pecado, que Dios tuvo que enviar sus ángeles para ver si cierto pecado era así como había llegado a su presencia. Y tal como el pecado había llegado a la presencia de Dios, pudieron ver los ángeles que así estaban en esa condición, esas ciudades de Sodoma y Gomorra, que aún quisieron hacer daño a los ángeles. Supuestamente ellos, no sabiendo que eran ángeles, quisieron agredir a Lot. Y Lot al principio no sabía que eran ángeles que lo habían visitado. Pero cuando Dios tiene un propósito, bendito sea el Señor, cuando Él tiene un propósito con sus escogidos, el Señor los libra de los juicios. El Señor los libra del castigo, del sufrimiento. Y los ángeles dijeron a Lot: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y vemos en la palabra de Dios que la mujer de Lot miró hacia atrás, porque ella tenía puesta la mirada en las cosas de la tierra. Se convirtió en estatua de sal. Pero usted y yo debemos ser como Lot, que miró hacia adelante, porque si miramos hacia atrás nos vamos a perder, porque separados del Señor no podemos hacer nada. Es con Cristo Jesús que vamos a escapar de los juicios que se aproximan a la tierra. Es con Cristo Jesús que vamos a escapar de ese lugar de sufrimiento, de ese lugar de tormento. Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice la palabra: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová.
gritará ahí el valiente. No crea que valiente es aquel que anda un arma, es aquel que anda armado, no, ese es cobarde. Valientes son los que arrebatamos el reino de los cielos, bendito sea el Señor. Pero el que anda armado, cuando nos matan, esa arma de nada le vale. De nada le vale esa arma. Gritará ahí el valiente. Dice que los soberbios y los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese día no debemos ignorarlo. Ese día que Dios enviará sus juicios a la tierra. Cuando el Señor haya levantado su iglesia, esta tierra quedará en 7 años de tribulación, donde el Señor empezará a mandar sus juicios a la tierra, porque esta tierra está llena de cuánto pecado, está llena de cuánta maldad. Esta tierra está llena de cuánta violencia. Esta tierra está llena de cuánto pecado, y la maldad está llegando a la presencia de Dios. Pero Dios le está dando tiempo al ser humano. Dice la palabra del Señor que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El día de Jehová está cercano. Está cercano el día de Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice también como tema: el día del Señor vendrá. Y el ser humano está desprevenido. El ser humano cree que es un cuento, cree que es un invento, que ya Cristo ya no vino, que no, el fin del mundo es cuando uno se muere. Ese es el engaño que le ha metido el diablo en su mente. Ese es el engaño que el diablo le ha metido en su mente. Lo que está escrito en esta palabra no miente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que está escrito en esta palabra, se cumple. El ser humano es que el diablo lo tiene engañado, que él cree que el fin del mundo es cuando uno se muere. El Señor tendrá que purificar esta tierra con fuego, porque esta tierra está llena de cuánto pecado, está llena de cuánta maldad.
No se deje engañar por el diablo que el fin del mundo es cuando usted se muere. Allí apenas comienza, después de muerto apenas comienza a ver la realidad de la vida del ser humano. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay cielo nuevo y tierra nueva cuando el Señor haya purificado esta tierra con fuego. Y es que el fin viene, dice la palabra del Señor, sobre los cuatro extremos de la tierra. Pero todo va en una escala, bendito sea el Señor. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, esta tierra quedará en 7 años de tribulación, donde el Señor tocará, bendito sea el Señor, los ángeles tocarán las trompetas de los juicios de Dios. Y el Señor abrirá los sellos que dice el Apocalipsis, bendito sea el Señor. Se derramarán las copas de la ira. No crean que son cosas fáciles que vienen a la tierra. Que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. El ser humano ahorita hace oídos sordos a la palabra de Dios, endurece su corazón, rechaza el mensaje de Dios. Pero en aquel entonces el ser humano, cuando vea la realidad de la vida después de haber muerto, el ser humano deseará haber aceptado a Cristo, deseará haber entregado su vida al Señor, pero ya será demasiado tarde. El día aceptable es hoy. Hoy es el día aceptable para usted que esté escuchando la palabra de Dios. Hoy es el día aceptable que usted puede escapar de los juicios que se aproximan a esta tierra, entregándole su vida al Señor, perseverando en Cristo, viviendo una vida para el Señor. Hoy es el día que usted puede escapar de la garra de Satanás, porque es el diablo que lo tiene esclavizado en el pecado. Es el diablo que lo tiene esclavizado en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería, en la idolatría. Es el diablo que lo tiene esclavizado en la borrachera. Es Satanás que lo tiene esclavizado ahí en el pecado, para que esté hundido, para que esté ahí sumergido, para que el día que se muera su alma se pierda. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No crea que el Señor quiere que usted se condene. El Señor no quiere que nos condenemos, que nos perdamos. Él quiere que seamos salvos. Él quiere salvar nuestra alma. Cristo le está llamando a usted, amigo, que nos sintoniza esta hora de la tarde. Cristo le está llamando a usted, hermano, que se ha descarriado, a usted, hermana, que está apartada de los caminos del Señor. Cristo le está llamando. Cristo quiere salvarle. Cristo quiere darle vida eterna. Cristo quiere cambiarle. Cristo quiere transformarle. Cristo quiere liberarlo. Bendito sea el Señor. Cristo quiere hacer una obra en su vida. Cercano está el día de Jehová, pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él está esperando que el ser humano pueda acercarse a Él. Bendito sea el Señor. Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra este día de hoy. El día del Señor está cercano. Hay una alabanza que dice: son 2 acontecimientos los que el hombre en vida espera: la muerte que nunca avisa, y ese día que el Señor vendrá por su iglesia. Y Él sigue dándole tiempo a su misma iglesia, y nos está dando tiempo. Y vemos cuántos años han transcurrido, y el Señor nos sigue dando tiempo. Le sigue dando tiempo al mundo que no ha querido entregarse a Cristo y a su mismo pueblo.
Gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha permitido predicar. Bendito sea el Señor.